Esto es Radar Ciénega y pues les invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a discutir sobre varios temas que están bastante polémicos. Entre ellos, desde luego, pues esta cacería de migrantes. Ya hay quien dice que es una verdadera cacería de migrantes, lo que ocurre en Estados Unidos con este cuerpo pues policial del ICE pues a la disposición de Donald Trump. Pero también en México se están ocurriendo cosas muy interesantes. En este momento, pues está discutiendo, todavía elaborando la reforma electoral que presentará la presidenta Sheinbaum. Hay una discusión ahí entre los aliados de Morena, también lo vamos a revisar. Y desde luego también muy importante nos parece a nosotros el ejercicio de revocación de mandato en Oaxaca. Hay que decir que es una cuestión inédita, el primer ejercicio de revocación de mandato a nivel estatal que ocurre en este país y pues bueno, es necesario que lo revisemos para ver qué ocurre. También ahí hay varios conflictos que hay que empezar ahí a destacar. Y bueno, pues esto es Radar Ciénega, le agradecemos mucho que esté con nosotros y antes de continuar, desde luego, pues me gustaría presentarles a quienes me acompañan afortunadamente el día de hoy. Citlali, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, contenta de estar acá una vez más. Ya acumula varias veces, ¿no? Sí, Porque ya, ya Claro, comenten, que ya, venga ya hay Citlali. puntos. hubo por ahí un comentario que vinieras y pues, qué bueno que lo tomaste, ¿eh? ¿Y sus deseos? Son órdenes. Y desde luego, Dulce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de estar aquí con todas y con todos ustedes. Y qué bueno que nos están viendo. Sí, desde luego, pues ya saben, y no solamente nos vean, sino que también comenten si están a favor, si están en contra de lo que aquí decimos, o si quieren complementar incluso algo de lo que está diciendo aquí, pues desde luego serán bienvenidos, y pues bueno, alguien de nosotros estará pues ahí echándole un ojo a los comentarios, porque nos han reclamado de que luego no nos tomamos en cuenta. Ah, Citlali, por favor, ¿eh? Bueno, entonces, si producción está lista, les pediremos que pongan el video con los temas que revisaremos el día de hoy. Esto es Radar Ciénega en un minuto. Un operativo del ICE en Minneapolis terminó con la muerte de Alex Preddy, ciudadano estadounidense y enfermero de cuidados intensivos, lo que generó indignación y protestas en varias ciudades. La detención de un niño migrante de 5 años aumentó la indignación pública y los cuestionamientos hacia las operaciones del ICE. La reforma electoral de Morena sigue sin definirse debido a desacuerdos con el PT y el Partido Verde, cuyos reclamos sobre representación, financiamiento y falta de claridad han frenado el avance, aunque los tres partidos aseguran que continuarán dialogando y que no habrá ruptura. Oaxaca realizó una consulta de revocación de mandato con cerca del 29% de participación, insuficiente para que fuera vinculante, aunque la mayoría votó por la continuidad del gobernador Salomón Jara. La jornada presentó algunos incidentes y el IEPCO señaló que el proceso se desarrolló conforme a lo previsto. Esto fue Radar Ciénega. Síguenos y comparte para ver más noticias. ¿Hay una cacería de migrantes en Estados Unidos? Les pregunto. ¿O qué está ocurriendo en Estados Unidos? Eso parece ser, ¿no? Una cacería cuando ya, en realidad, pues no les permiten ni salir por tener miedo, incluso pues nos han reportado información de personas que se encuentran por allá, que hasta para los estadounidenses, pues ya, es de miedo salir porque no saben con qué no se puedan encontrar. Entonces sí. Sí, pues bueno, ¿quieres hacer algo? sí, claro, bueno. Porque dices que te interrumpo y... Hay quejas detrás de cámara. No, no, no. Bueno, el caso que se nos presentaba en el video Ujú, de Alex Pretty, que es un enfermero, sí. y luego también tenemos el caso de la chica que se llama René Nicole Good, quien fue abatida por un agente de ICE, y Ujú, también el niño ecuatoriano que fue ujú. utilizado como herramienta para capturar a sus familiares, pues no son hechos aislados, sino que es un despliegue masivo de fuerzas federales, ¿no? Entonces, bueno, para abundar un poquito ahí, en 2025 más o menos eran aproximadamente menos de 10,000 agentes de ICE, Menos con de 10 el mil. menos de 10,000 agentes. Con el regreso de Donald Trump, pues sí tiene todo protagonismo ICE, y ahora hay un total de 22,000 agentes de ICE y algunos con sueldos hasta de $100,000 anuales, ¿no? Entonces, sí vemos una inyección importante de recurso en este sistema. Sí, bueno, lo que está pasando en Estados Unidos pues ya es una situación que se empieza a desbordar, me parece a mí que de manera hasta cierto punto natural, ¿no? Porque en principio, pues digamos, lo que se buscaba era ir en contra de los migrantes, ¿cierto? En contra de los migrantes, de quienes no tienen los documentos
les permitan estar de manera legal en Estados Unidos. Pero ahora el asunto es que ya empieza a haber afectaciones, digamos, a los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Que tienen todos sus documentos en regla. Y eso pues empieza a generar ciertas fricciones, ciertas problemáticas. Y más cuando algunas de estas personas pues ya empiezan incluso a defender, ¿cierto? A los migrantes, sobre todo a los latinos, ¿no? Entonces empieza a haber ahí una situación muy fuerte. Y ya cuando tenemos muertes como la que ya citabas tú, Dulce, y muchos otros casos que algunos, no todos salen desde luego a la luz, no todos salen en los medios, ¿no? Pero se sabe por algunas fuentes que nos han reportado que están allá, pues que sí son muchos los casos en los que, pues bueno, se meten a los domicilios, es decir, ya hay una situación en la que este cuerpo de agentes pues ya va más allá de lo que se supone les permite la ley, ¿no? Y entonces, ahora con la muerte particularmente de esta persona, pues ya lo que hace es que la ciudadanía estadounidense, algunos sectores, pues también ya empiezan como a preocuparse, ¿no? Porque lo que era una cacería en contra de los migrantes, pues ya ahora empieza a tener afectaciones a los ciudadanos que viven ahí, digamos, de manera original. Entonces, sí hay una situación bastante grave, ¿no? Complicada, sí, y que esto mismo ha dado resultado para que alcaldes o gobernadores también se comiencen a pronunciar en contra de este tipo de situaciones que están ocurriendo con ICE, ¿no? Estas formas tan abatibles que están sucediendo y que están provocando ahora sí que ya una afectación también a los estadounidenses, pues es algo de alarmarnos, ¿no? Porque a veces pues solemos ser un poco indiferentes cuando decimos pues es que yo no tengo a nadie allá, a mí no me toca, pero pues ya cuando empezamos a ver que se empiezan a pronunciar otro tipo de actores, ¿no? O estadounidenses que tú dices, pues la situación está realmente complicada. Y cuando empiezas a ver los casos que están sucediendo, pues no es para que nos cause indiferencia, ¿no? O bueno, yo lo diría de manera independiente, ver todo este tipo de acciones que están ocurriendo y que justo los actores ya comienzan a decir, pues bueno, si no hay otra cuestión o si no hay una regla que puede intervenir para que esto pare, pues nosotros vamos a comenzar y comenzaremos con dejar de financiar las redadas a nuestro estado, a nuestra ciudad, pues no se van a permitir este tipo de acciones y son este tipo de actividades con las que van a comenzar los alcaldes o los gobernadores en contra de, si no hay otra alternancia a este tipo de cuestiones, pues de esta manera es que van a comenzar a actuar. Es muy interesante esa discusión que se da justo entre los actores políticos internos de Estados Unidos, donde hacen pronunciamientos y explican pues una serie de justificaciones, ¿no? Y en el caso del gobierno de Donald Trump con su vicepresidente, que sale a decir, pues, las justificaciones de por qué ICE está actuando, ¿no? Entonces, muchas de las veces criminalizan ideologías o utilizan narrativas tendenciosas a que es culpa de ellos que ICE tenga que actuar así. Y bueno, entonces, con respecto a eso, pues hay que entender de dónde viene ICE, ¿no? ¿Qué significa ICE? ICE significa Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este servicio es creado tras los sucesos los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York en 2001, pues con el objetivo de investigar delitos que pudiesen suponer pues cierta inseguridad para el país, ¿no? Entonces, pero creo que los objetivos ahí se pierden un poco cuando atacas a personas inocentes, cuando atacas a personas que en busca de establecer mejores condiciones de vida para sí mismos y para sus familiares, creo que ahí sí se pierde un poco el sentido de lo que viene a Claro, ser. pues es un tema que evidentemente nos atañe, digamos, porque pues ya se ha dicho muchas veces aquí que Michoacán, pues claramente tiene otro Michoacán de aquel lado, ¿no? Sí, Todos claro. los que conocemos cerca de nosotros seguramente tienen por lo menos algún familiar, algunos muchísimos familiares, ¿no? Entonces, pues es un tema que hay que revisarlo, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues las protestas empiezan un poco también ahí a crecer, habrá que ver qué tanto crecen, y también hay que decir que, bueno, pues como usted lo sabe, pues en Estados Unidos, digamos, tenemos dos partidos políticos, los republicanos, los demócratas, y entonces lo que señalaba Citlali, pues bueno, evidentemente los demócratas están un poco enfrentándose a estas iniciativas de Donald Trump,
Y también hay que decir que en principio se supone que los republicanos pues apoyan a Trump, pero ya hay algunos Ya. visos, ¿no? De que Ujú. no necesariamente todos, como ocurrió en el Congreso, cuando se le pedía a Trump que avisara justamente al Congreso de las actividades militares de intervención en otros países, ¿no? Sí, Sí, claro. incluso ha habido republicanos que también ya se pronunciaron en Ujú. contra de este Ujú. tipo de acciones porque se está saliendo de control. De hecho, también este tipo de reportes que se nos han tenido pues la oportunidad de comunicar para acá, comentan que la problemática va más allá de, ¿no? Que también los empresarios o los que tienen fuentes de trabajo están preocupados porque hay quien ha comentado que las manos mexicanas son los que saben trabajar, ¿no? Y lo digo mexicanos porque es el caso que yo estuve revisando, entonces dicen, pues las manos mexicanas son las que saben trabajar y ya pasó una vez en Florida cuando trataron de sacar a todos los migrantes se quedaron con americanos y pues vieron el cambio, ¿no? De que pues en realidad no hacen el trabajo, una, no querían, dos, pues no se enfrentan a ese tipo de trabajos como un mexicano lo sabe hacer, Claro, ajá. Entonces, pues esos son esos puntos tan alarmantes que están pasando y hasta dónde es que la situación pues puede abarcar. claro, pues bueno, pues ahí dejamos lo de ICE. ¿Solo quieres decir otra cosa? No, sí, 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 Porque se bueno, pues nos yo creo va. que sí hay que Ajá, preguntarnos, sí. ahora sí que en el contexto geopolítico, si de verdad Estados Unidos quiere llevar paz, ¿no? Si cuando ni siquiera en su propio país puede mantenerla, puede estabilizar. Sí, sí es un foco rojo, yo creo que para Trump, ¿no? Porque en estas actividades, estas acciones de intervención en otros países, pues bueno, lo primero es tener el control en el interior, porque si no, pues digamos, lo primordial es mantener el control en interno, que no te genere ingobernabilidad, porque si no, pues está muy Ujú. complicado que vayas a intervenir De ese en un lado. territorio, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues ahí está el tema del ICE, a ver qué nos comentan. Si ustedes tienen familiares por allá, pues que nos digan en qué medida lo que hemos dicho aquí es cierto, o es ¿Cuáles han peor, sido o sus es mejor, experiencias? ¿no? Nosotros tenemos algunas fuentes por allá y nos han reportado eso. Ya usted a ver qué nos cuenta, ¿no? Bueno, pues pasemos rápidamente al tema de la reforma electoral, ¿no? Aquí vamos a meter el dato de una vez, ¿no? Porque como me toca a mí, pues lo tengo que hacer. De una vez. ¿El dato cuál es? A ver, el dato es muy, muy simple el día de hoy. En este momento, para que usted seguramente lo sabe y si no se lo recordamos, en este momento hay 500 diputados en la Cámara. Ujú. Y entonces de esos 500 diputados, 300 son de mayoría y 200 son de representación proporcional o lo que le llamamos los plurinominales. El dato cuál es que se está planteando, la información que tenemos hasta el momento, aunque no es oficial, ¿no? Es que se estarían, habría una reducción de los plurinominales a 100, es decir, se eliminarían 100 plurinominales, ¿no? Esa es la discusión, una de las discusiones que viene en la reforma electoral. Vienen varios puntos que evidentemente no podríamos aquí resolver hoy y los iremos analizando poco a poco. En este caso, pues yo quisiera plantear ¿no? El de los plurinominales, y en fin, en general la reforma electoral que pues está por venir, ¿no? La presidenta Sheinbaum, hay que decirlo, en una primera intervención el año pasado, había dicho que la reforma electoral la iba a presentar por ahí de mediados de enero, después se fue a la tercera semana de enero. Finalmente, pues ahorita el tiempo está avanzando, ya estamos muy cerca de que empiece el periodo legislativo el 1 de febrero Así y la es. iniciativa, el dictamen, pues realmente todavía no se tiene, ¿no? Entonces, eso, pues desde una visión, digamos, si lo analizamos, pues que nos hace ver que pues obviamente hay una discusión que no se resuelve, porque evidentemente pues hay presiones tanto del Partido Verde como del PT, que son partidos aliados al oficialismo, y evidentemente, pues bueno, como dos de las principales reformas tienen que ver con reducción del presupuesto a partidos políticos y la reducción de los plurinominales, como lo he mencionado, pues esos, con todo respeto para el Partido Verde y el PT, pues es que ellos han vivido de eso, ¿no? Entonces, si la reforma electoral plantea justamente la disminución del presupuesto y la disminución de los plurinominales, pues se entiende que están un poco preocupados porque pues su futuro podría estar ahí en riesgo y pues por eso están en esa disputa, ¿no? Entonces, la presidenta Sheinbaum me parece a mí que pues en una condición de tratar de consensar, pues está escuchándolos, ¿no? Y pues están en ese proceso de tomar decisiones sobre cómo viene la reforma, ¿no? Pero, a ver, ¿ustedes cómo están viendo ese panorama? Sí, así es, justo esto también
ha hecho que el proceso se alargue por estas tensiones que ha habido entre los partidos políticos, porque algunos proclaman que no se socializó, que no debe de ser una reforma que sea pronta, que sea rápida, que se tiene que profundizar, sobre todo porque se incluyen otros aspectos, como ya lo comentó, y algunos otros como la intervención de los soples, que tendría que ver hasta, se comenta que si esta reforma se lleva a cabo, pues hasta una reestructuración y Ujú. O entonces, o desaparición, ¿no? De desaparición. los soples. Entonces, pues justo por este tipo de cuestiones que pues sí habría que pues preocuparnos a quienes nos metemos a investigar un poquito del funcionamiento que tienen los soples o de las debilidades o vulnerabilidades que pudieran tener estas instituciones, pues habría que entonces profundizar un poco y analizar lo que es la reforma electoral, ¿no? Y por este tipo de cuestiones es también que el proceso se ha alargado, porque como lo mencioné anteriormente, pues no se ha socializado y lo que ellos dicen es que hay que profundizar más. Vienen puntos importantes, tanto como para las instituciones como para los partidos políticos. Entonces, esto hay que profundizarlo y que no se centralice, ¿no? Sino que se socialice. Bueno, es importante justo hacer esta aclaración que aún no está la iniciativa En- en las cámaras, pero bueno, con respecto a eso, pues han salido o han surgido pues una serie de ciertos supuestos de qué puede tener la reforma electoral, ¿no? Sí. Y tres que se engloban a través de la academia, de los medios de comunicación, pues son tres puntos o tres objetivos muy importantes o que ellos creen que es lo que va a venir a subsanar o de lo que trata la reforma electoral. La primera es tratar de regular, de hacer una regulación electoral. ¿A qué me refiero? A que actualmente la Constitución no permite que un solo partido tenga más de 300 diputados. Es decir, aunque sus votos le dieran proporcionalmente más escaños, es decir, los plurinominales, un partido no puede tener más de 300. Y es por eso que los partidos fuertes dependen, o bueno, voy a llamarlo partidos grandes, dependen de partidos medianos o pequeños. En este caso, el caso de Morena no puede tener mayoría calificada por sí solo, aunque Bueno, las si ganan elecciones los de mayoría, podría. aunque tenga los votos proporcionales a los plurinominales, no puede, y por eso es que depende del Partido Verde y del Partido del Trabajo, ¿no? Ese es uno de los primeros objetivos. El siguiente objetivo que se plantea es la reducción de costos del INE. Ujú. Y Yo creo que ese sí va a Financiamiento. venir, ¿no? sí, 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 ese sí, sí, porque justo desde antes ya lo habían tocado, ¿no? El financiamiento, la reducción del sí, ya lo presupuesto, habían planteado por ya, ahí. ujú, Entonces, bueno, y sin afectar la autonomía del del instituto. instituto. Y bueno, el tercer objetivo que se plantea, pues es aumentar la participación ciudadana. ¿Cómo? A través de consultas y a través de la revocación de mandato. Sí, el asunto es que el INE, yo creo que ese sí va a venir. O sea, yo creo que conforme ha avanzado la reforma, bueno, no la reforma, sino Las las iniciativas, propuestas, las propuestas. propuestas supuestas, aunque soy raro, pero es así. Sí. Es primero, yo creo que sí, digamos, se puede anticipar que el INE sí va a sufrir una reestructuración, me parece a mí que eso está muy claro, porque además el INE lo quieren convertir, digamos, en en un hacedor de consultas, ¿no? Ujú. La presidenta siempre lo ha dicho, que ella quiere hacer consultas, como la revocación de mandato que ya podemos empezar a dialogar sobre que ocurre en Oaxaca. Eso me parece que viene muy claro. Y yo sí creo que va a haber una reestructuración importante, interesante ahí. No sabemos en cómo viene, eso hay que esperarlo. Una de las otras cosas que yo creo que va a venir es una forma de tratamiento a los soples. ¿Qué son los soples? Pues los que organizan las elecciones a nivel estatal. En este caso, en Michoacán, pues bueno, es el Instituto Electoral de Michoacán, ¿no? Entonces, bueno, esa reforma yo creo que sí preocupa más porque hay quien llega a decir, o por lo menos yo lo planteo de una vez, sí hay una idea de que a lo mejor incluso desaparecieran estos Estos organismos y que organismos. entonces el INE adquiriera esas funciones y entonces ahora sí de manera centralizada pues organizara todas las elecciones que hay, ¿no? Evidentemente hay el riesgo es que como tenemos ya muchas elecciones, para empezar, no solamente las ordinarias, sino que le agregamos la judicial y si se plantea esta idea de que hagan consultas, pues bueno, va a ser ahí como medio complejo organizar todo.
Entonces, bueno, estamos a la espera de ver si realmente estos OPLES, estos institutos electorales estatales desaparecen o si no hay una reestructura y a lo mejor son más pequeñitos y finalmente la idea me parece a mí es que la intención es reducir el presupuesto, ¿no? Sí, Ellos sí. lo que quieren decir es que esta reforma redujo en una manera considerable el presupuesto porque se considera que la gente está un poco deseosa de eso, ¿no? Yo creo que más bien la gente lo que sí le interesa, y usted díganos si es cierto o no, que parece mucho dinero destinado a los partidos políticos, ¿no? Eso me parece que sí es una, incluso yo lo vería como una promesa de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Y de la 4T, pues que se reduzca esta cantidad de presupuesto que asciende pues a muchos miles de millones de pesos, ¿no? Pero bueno, pues por ahí viene la reforma, ¿no? Pero bueno, qué más revisamos de esto? Sí, justo es esta cuestión, lo interesante de la funcionalidad de los soples. A ver, los soples entonces son los organismos públicos locales. Ujú. Estos son los que en el estado organizan las elecciones locales, para Sí. gubernaturas, para diputaciones locales, ayuntamientos, lo cual implica una chamba totalmente extensa y que se centralice, pues habría que ver también cómo vendrían estos puntos ya cuando profundicen un poquito más en la reforma, de cómo es que se va a estar actuando, debido a que, pues sí, implica muchísimo trabajo, sobre todo porque pues cada elección requiere su tiempo, su espacio y su trabajo. Sí, claro. Pues sí, porque en un escenario, si reduces al INE y además quitas los soples, ¿no? Y le aumentas la chamba al INE con Al las INE. consultas y Sacrificarías las un poco Sumando a que elecciones. el ahí la INE tiene las efectividad. federales y cuando se Exacto. juntan todas, pues sí. Y por eso siempre Entonces decimos que sí, es la elección más grande de México. Pues sí, porque cada ajá, vez hay más hay elecciones. más Está... elecciones. Sí. Bueno, pues ahí está el tema de la reforma electoral, ¿no? Usted díganos qué opina de los plurinominales. Yo digo que los plurinominales hay como mucha confusión, ¿no? Sí. Porque bueno, si las dirigencias nacionales colocan a los personajes, es decir, les garantizan un espacio, por ejemplo, en el caso del PRI, ¿no? Alito Moreno pues se puso en primer lugar, ¿no? Marco Cortés se pone en el primer lugar o segundo, no me Sí. acuerdo, ¿no? Pero la cosa es que garantizan su inclusión en las cámaras sin hacer campaña, me parece que eso la gente pues, no lo percibe tan bien. Pero por otro lado hay que decir, si no tenemos los pluris, pues no es posible que otras minorías, que otros partidos que de ninguna manera pudieran ganar una elección de mayoría en algún distrito, pues estuvieran representados, ¿no? Entonces, yo, y esa es mi posición, y para ser muy claro, yo creo que los plurinominales tienen que mantenerse, ¿no? Y me parece que lo que sí habría que poner, si quieren ustedes candados, entonces es a la manera en que se eligen, ¿no? Por ejemplo, no quiero ser tan técnico, pero la lista que existe actualmente para los pluris se llama lista cerrada, es decir, usted no la puede mover, no puede cambiar nada, y cuando usted vota por un diputado de mayoría, en realidad también está votando por esas Por eso listas, ¿no? Exacto. Una opción, ¿no? Si nos queremos hacer un poco más proporcionales, pues sería que esas listas fueran abiertas. Entonces, aunque Alito Moreno apareciera en el lugar uno, usted no le daría su voto a él, sino que usted ordenaría y a lo mejor pondría al que está en el lugar número 40, porque a lo mejor representa alguna comunidad indígena, o porque a lo mejor representa un sector migrante, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay maneras de resolverlo, pero bueno, eso me parece a mí que no se ha discutido O un tanto. también de otras formas, como en el sentido de que no se puedan volver a poner en un mismo puesto, ¿no? Entonces, Ujú. si ya fue senador, pues que ya no vuelva a ser senador plurinominal, ahora que pues busque, no sé, ser diputado, o Busco sea, que otras estar bandas. en otras listas, ¿no? Tal vez, Sí, Pues hay o discusiones ya no ahí, ¿no? estarlos ahí. Yo ajá. no estoy de desacuerdo que si la gente hace carrera legislativa, pues que esté ahí. Más bien creo que pues demuestre que Que tiene dependerá de los resultados, Ujú, exactamente. ¿no? Y también que de vez en cuando, bueno, si ya cumplió 2 periodos, pues que salga de mayoría, ¿no? Y si la gente dice, no, exacto. pues si ha hecho buen trabajo, pues que vote por Que él. vote por él. Porque también eso de que se ha criticado mucho aquellas personas que han hecho carrera legislativa, bueno, pues yo diría, hay que ver los resultados, ¿no? Claro, hay casos como, no quisiera decir nombres, pero por ejemplo, Alberto Anaya del PT, pues ya va a acumular, lleva 25 años, ¿no? Con 7 cargos, 7, 8 cargos que ha ocupado como legislador, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, y no ha estado nunca en una elección de mayoría. Entonces, realmente no tenemos la certeza de si la gente realmente está votando por él, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, pero en fin, yo diría que hay que poner ahí ciertos mecanismos, porque por ejemplo, también como pluris, pues ha estado Marcelo Ebrard, por ejemplo, Citlali Hernández de Morena, entonces, pues sí depende, ¿no? Está Ricardo Anaya, a lo mejor si a usted no le cae bien Ricardo Anaya Sí. dirá que mal, ¿no? En fin, es una discusión como Bueno, muy también hay compleja. casos como Andrea Chávez, que primero es diputada plurinominal, después busca
la Sí, la senaduría senaduría. y es la chihuahuense más votada Ajá, en toda la historia electoral del Sí, sí, si estado. la gente exacto. quiere que repita, pues que repita, ¿no? Ujú. El Sí, asunto es que pues a veces la figura como que sí sea, ¿cómo decir? Usado mal, ¿no? La sí, figura por Sí, parte de o las más bien dirigencias habría nacionales. Se ha que pervertido, es la entonces palabra que echarle uso. un ojito a las técnicas de elección, ¿no? sí. Sí, formas de elección. Muy bien. Ujú. ¿Tenemos comentarios, Lali? ¿Algunos? Sí, vamos con los comentarios. Eva Navarro manda saludos. Saludos. Jaime Santillán manda Jaime, saludos. saludos, que fue su cumpleaños, por cierto. Muchas Un abrazo. Yo felicidades, sí lo felicité a Jaime. Un ustedes, ¿no? abrazo. Felicidades. Jani Castillo Flores, saludos. Itlali Baldovino, saludos, Jani. Lili Ochoa, saludos cordiales, excelente programa. Saludos, Lili. Erika Mezcua, guapa Citlali Baldovinos. Muchas gracias. Ya Eso traes a lo su tenía que leer. Y con voz Admiradoras, alta. ¿eh? Excelente. ¿Ven? Y Por cuando, eso ya voy a venir más y cuando seguido. Dulce los ve, Porque... dice lo mismo, pero que Ah, a ver si a mí Muchas alguien me. gracias. A ver si Lili, ándale, escríbeme algo aquí a mí, porfa. Ándale, Lili. Muchas gracias, Erika. Y Rosy López, saludos. Muchos saludos, Rosy. Muy me bien. dio miedo ahí que leyeras los nombres, ¿eh? De repente, ya ves que estamos platicando de que a Ya veces ven lo que le pasó a Noroña, a ¿eh? lo que le Ya, pasa Yo ya. por eso no leo aquí sí, los comentarios, porque Sí. no sé que me vayan a quedar distraído. sí. Bueno, pues vamos rápidamente con el último tema, y no por ello menos importante, la revocación de mandato a nivel estatal, ¿no? Así Ya vivimos una es. revocación de mandato, ¿cierto? Sí. A nivel federal, Federal. cuando López Obrador impulsó este ejercicio, Ujú. ganó por mucho, no votó tanta gente, pero sí ganó por mucho. Y ahora pues ocurre en Oaxaca como un ejercicio inédito, la primera vez que ocurre a La nivel primera estatal vez en que este ocurre. país. Interesante, me parece a mí, ver el comportamiento, aunque hay cosas muy de llamar la atención, las planteo de una vez, ¿no? La primera, pues no salió como muy bien librado el gobernador Salvador Jara, ¿no? Es decir, obviamente gana el que permanezca, pero pues gana con un porcentaje por ahí del 58%, si 40, no me por ahí equivoco, así. y un 40, poquito más, Ujú. dice pues que se vaya, ¿no? Ahí hay un elemento muy importante que hay que destacar, que es el papel del PT. Entonces, ahí está metida la reforma electoral también, pero sobre todo una pelea que tiene el gobernador Salvador Jara con el PT, ¿no? Particularmente con Benjamín Robles, que es un diputado, un legislador que pues tiene ese enfrentamiento ahí. Entonces, bueno, yo no sé qué tanto peso tenga el PT en Oaxaca. Yo sé que Oaxaca es uno de los estados donde más peso tiene y el PT, pues sí se le ha reclamado un poco. Monreal, por ejemplo, Ricardo Monreal, el diputado, presidente de la bancada de Morena, sí dijo, bueno, pues es que el PT lo que está haciendo es que pues, nos jugó como un opositor, ¿no? Y también eso explica que Salvador Jara pues no salga tan bien librado, ¿no? Pero entonces, bueno, pues es un ejercicio interesante en ese sentido, Sí. con poca participación, ¿no? Bueno, es que Con poca participación, por debajo también de lo que se pide para que pueda ser procedente, ¿no? vinculante. Ajá, vinculante. Ujú. Entonces, pues sí, es importante lo que ¿Participó está cuánto? ¿Qué ocurriendo. decía Beto? Sí, con 30%, con 30%. el 30%. Entonces, pues, pues sí, una pues por ahí ya la salvó, ¿no? Porque pues ya no se cumplió con el porcentaje Bueno, que pues se treinta por pide. ciento pues digo, en un ejercicio donde no hay elecciones para nada, digamos, no está en juego ni la presidencia ni nada, pues a lo mejor no es tan Sí. poquito, ¿no? Bueno, a mí antes de analizar, me gustaría contextualizar a los que nos están viendo Ujú. y que se complica un poquito entender pues qué es la revocación de mandato, ¿no? Entonces, pues la revocación de mandato es la conclusión anticipada del titular de la gubernatura, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, es decir, se le da la oportunidad a la ciudadanía de que si ya no quiere que continúe el mandatario, pues ahí es oportunidad de salir a votar y decir ya no queremos que Exacto, que continúe. si su trabajo no Ujú. le convence, pues que se vaya, Sí, ¿no? así es. Entonces, pues ese es un punto y el otro punto son las discrepancias que se suscitaron y que esto dio paso a que hubiera conflictos con los partidos, ¿no? Principalmente pues con el PT, perdón, por este tipo de irregularidades que mencionan se vieron en la elección, como pues compra de votos y algunas otras más que ellos mismos mencionan. Ujú, ujú, Bueno, este es un primer ejercicio estatal, el primero en el país y ujú. también, pues evidentemente en Oaxaca. Entonces, bueno, todo ejercicio nuevo implica una curva de aprendizaje. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no?
que haya participado entre el 29 y el 30% de la lista nominal, pues eso nos quiere decir que pues justamente, que ciertamente nos encontramos en esta curva de aprendizaje. Y bueno, tenemos de un lado que el 58.8% está a favor de que continúe en su cargo, mientras que el 38% dice no, que ya no continúe. Bueno, 4 de 10. 4 Sí, de 10. 4 de 10. Entonces, bueno, explicando un poquito esto y retrocediendo un poco en el tiempo, hay que explicar que Salomón Jara, que es el gobernador con el que se hizo la revocación de mandato, pues fue una de sus propuestas de campaña para la elección del 2022, o sea, su periodo gubernamental termina en 2028, ¿no? Entonces, cuando él gana, él llega al cargo con un 60% de votos a su favor, ¿no? Entonces, que haya obtenido el 58.8%, pues también nos podría poner a hacer ahí un poco de cálculos, pero creo que eso nos habla un poquito de qué fue lo que sucedió en Oaxaca. Y bueno, ya por ahí se presentaron ciertas quejas, ¿no? Con respecto a cierta compra de Anomalías. votos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, doctor, ¿usted qué nos dice? No, pues es que es un tema bien interesante porque, mira, yo creo que la oposición no salió a votar. Por eso me llama mucho la atención que sea tan alto el nivel de desaprobación, digamos, Ajá. porque en ese caso de revocación de mandato, como es el oficialismo, en este caso ahí en el Estado, Morena, de quien llama a este ejercicio, pues la oposición obviamente lo denigra, no quiere participar. Entonces, pues eso es interesante, ¿no? Porque incluso no participando la oposición, pues tienes estos negativos, digamos, ¿no? Entonces es interesante ahí el resultado. Y también, bueno, pues sí me parece a mí que lo que hay que atender es estas diferencias que están ocurriendo a nivel subnacional, pues entre Morena y algunos partidos aliados, como en este caso el PT, ¿no? Aquí la pregunta es si hiciéramos el ejercicio de revocación de mandato aquí en Michoacán, pues qué tal, qué resultado tendríamos. Es interesante porque es una de las cosas que se supone que se va a estar fomentando en todos los estados, particularmente aquellos gobernados por Morena, pues como pues es una promesa de campaña, ciertamente, del oficialismo, de la 4T en general, digamos, ¿no? Esta idea de que, bueno, pues que el pueblo sea quien decida si los gobernantes no sirven, pues que se vayan, Sí, ¿no? como antecedente o como principio. Exacto. Entonces, bueno, pues la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, yo no tengo duda de que mantendría esta posición, ¿no? Con los niveles de popularidad que tiene, pero en los estados, pues hay como escenarios muy diferentes, ¿no? Mucho más conflictivos, pero bueno, ya estaremos viendo qué tanto y cómo se desarrollan estos procesos de revocación de mandato, ¿no? Sí, que justo este tipo de fracturas están ocurriendo cerca de una elección. Exactamente, pues usted ya Sí. lo sabe bien y aquí lo vamos a analizar y un poco por eso también nace Radar Ciénega ante esta necesidad pues de empezar a analizar lo que va a ocurrir en el 2027, que no es poca cosa, ya lo revisaremos puntualmente en otros programas, pero evidentemente es de gran interés ver primero cómo se conforma, cómo se integra la Cámara de Diputados, ¿no? Así Que es. tendrá un papel fundamental rumbo al 2030, que es la elección presidencial, y desde luego también lo que ocurre en las gubernaturas, incluida, bueno, son 17 gubernaturas, 17. incluida desde luego la de Michoacán, Ujú. donde pues, ¿por qué importa quién va a gobernar estos estados? Pues porque estos gobernantes van a trascender la elección del 2030, ¿no? Es Sí, decir, claro. si toman posición en 2027, entonces pues ellos trascienden en 2030 y evidentemente eso los coloca automáticamente en actores políticos relevantes para la toma de decisiones de quién será el sucesor de Claudia Sheinbaum, ya sea de Morena o sea de otro partido, pero el papel que tendrán será fundamental, ¿no? Así Pero es. bueno, eso lo revisaremos en otro momento. Por lo pronto, pues usted ya está informado y ya tiene algunos elementos para sus propios análisis. Si los hace, pues nos los puede compartir con mucho gusto y los podemos ver también Sí, nosotros. claro. Ya saben, en esta alianza de Radar Ciénega, le invitamos a seguirnos en nuestra página y también, desde luego, a Stereonox para que ya pues vayamos sumando más seguidores y más gente que está enterada, ¿no? Por cierto, quisiera felicitar desde cerrar a Stereonox, que ha subido muchísimo en sus números. Muchas gracias por la confianza que le tienen a este medio y pues bueno, yo le agradezco a Stereonox y a todo su equipo, no solamente la producción de este programa, sino también el que nos permita pues esta alianza con un grupo pues de periodistas que empieza a hacer, me parece un gran trabajo, siempre lo había hecho, pero me parece que ahora la gente empieza a reconocerlo de manera más acelerada, así que pues bueno, vaya esa felicitación. Citlali, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos emiten un comentario. Siempre pongan ahí sus comentarios. Nosotros estamos totalmente abiertos, si diferencian con nuestros comentarios. Qué Justo bueno. por eso hacemos este ejercicio, porque nos gusta analizar.
Y entonces, pues muchísimas gracias y pues ahí síganme poniendo cosas bonitas para seguir viniendo. Muy bien. Ahí, Si no, por ya favor, me Con das mi el gorra programa. que no se me Sí. vaya. Yo lo voy a Dulce, contar, gracias. súper mega guapa, ve siempre, acompáñanos. Bueno, muchas gracias por vernos. Nosotras y nosotros, bueno, y usted, y estoy Nosotras, está bien, segura ya, se que entendió estamos el mensaje. muy felices de que nos sigan, de que sigan la transmisión, que justo nos vayan comentando qué piensan, ¿no? Cuáles son sus opiniones, cuáles son sus experiencias, ¿no? Porque a veces se nos escapan ciertos puntos o justo para ampliar ese panorama, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctor Citlali. Qué felicidad me da estar con ustedes. Bueno, pues como siempre, un gusto. Esto es Radar Ciénega. Recuerde que si no es en el radar, no es en el Estás Estás juego. en en el juego. juego. Hasta la próxima.